¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Muchas gracias por invitarme a participar en las conferencias STIC. Y bueno, acerca de mí, un par de palabras simplemente para quien no me conozca, que imagino que son muchos, tampoco soy nadie tan conocido, pero durante los 10 últimos años pues, he estado trabajando de analista en Kaspersky, en el Global Research Analysis Team. Básicamente lo que hacíamos pues, era analizar campañas APT y demás. Y durante ese tiempo también era responsable del servicio de reporting de estas campañas. Entonces he trabajado en unos 500 reportes, llegó un punto que dejé de contarlos, dije, vale, ya he llegado a los 500, ya no va a aportar más seguir contando. Y de algún modo me gustaría transmitir pues todo lo que yo he aprendido durante este tiempo y ahora pues en VirusTotal, que también tengo la perspectiva de nuestros clientes y bueno, la verdad que tengo pues un pastelito, ¿no? de muchos datos con los que poder jugar y trabajar. Y me gustaría transmitir cuál es mi punto de vista, cuáles son los errores que podemos hacer como analistas, pero también a la hora de consumir inteligencia, ¿no? Intento un poco jugar con ambos bandos y en este caso para ver cómo podemos hacer algo relevante, ¿no? Todo lo que es Threat Intelligence. De hecho, bueno, es de lo que vamos a hablar hoy, ¿no? de Threat Intelligence. Y un poco, pues eso, es algo que todos hemos asumido es necesario, ¿no? En todas las estrategias de seguridad, pues es parte del budget, ¿no? El Threat Intelligence es algo que añadimos, pero claro, la pregunta es, lo asumimos como necesario, pero ¿qué utilidad tiene? Porque realmente todo lo que es Threat Intelligence es caro, no es algo que se obtenga sin más, ¿no? No es tanto quizás, bueno, es tanto el obtener los datos como el proceso de los mismos. Entonces, la idea es eso. ¿Cómo podemos hacer que esto repercute en un beneficio para nuestra compañía? ¿Y cuáles son los objetivos, ¿no? ¿Qué queremos hacer con todo el tema de Threat Intelligence? No es simplemente decir, sí, necesitamos tenerlo, lo metemos en el budget, tenemos el tick y ya está, ya no hacemos nada más, ¿no? Entonces vamos a ver un poco eso, qué podemos hacer para que esto sea útil y vamos a ver también cómo leer esta información, ¿no? Tanto a la hora de procesarla, de ingerirla, como a la hora de crearla, ¿no? El problema que veo muchas veces en muchas empresas, en muchos organismos, es que lo que es Threat Intelligence se limita básicamente a digerir datos. Yo ya no diría ni a digerir, sino a acumular. En muchos casos, pues, se compran feeds, ¿no? Y ¿cómo estamos haciendo con el tema del ransomware? Bueno, hemos comprado un feed de ransomware. Pues ya está solucionado. Y ese es el problema, ¿no? Que muchas veces vamos acumulando datos sin saber muy bien cómo tratarlos, sin saber muy bien qué hacer con ellos, ¿no? El problema al final del día es que tenemos que definir unos objetivos claros. Es decir, toda organización tiene unos principios, tiene unos objetivos. Puede ser hacer dinero, puede ser proteger a ministerios, puede ser pues, distintos objetivos, ¿no? Y a partir de aquí, lo que hay que hacer es, en función de esos objetivos, qué es lo que necesitamos y cómo podemos cumplirlos, ¿no? Cómo podemos ir dividiendo el problema para que esto pues podamos producir la inteligencia, ¿no? Al final la inteligencia es un proceso, es algo que bueno, no podemos comprar, que es algo que voy a ir repitiendo una y otra vez, es algo que nosotros vamos a crear para ayudarnos a la toma de decisiones para conseguir nuestros objetivos. Esto es algo muy teórico y tal, ¿no? Y dirá, bueno, ¿por qué estás repitiendo esto? Yo creo que es un punto muy importante, ¿no? Sin esto, sin una estrategia definida y sin unos objetivos, pues muchas veces nos encontramos con esto, ¿no? Acumular datos. Si os preguntáis un poco qué es la foto, es el centro que está construyendo la NSA en Utah, con no sé cuántos exabytes de capacidad, con casi una central nuclear para producir la electricidad que necesita. En fin, que si vamos acumulando, el problema es que es prácticamente imposible no trabajar solo con lo acumulado, sino con lo que viene nuevo. Porque, imaginaos, ¿no? Tenemos que procesar los datos respecto a lo que estamos ingiriendo. En fin, es una bola de nieve que va creciendo, ¿no? Entonces, en VirusTotal, aquí hago un pequeño pausa publicitaria, ¿no? Pero simplemente para que veáis un poco la cantidad de datos con la que trabajamos, estamos hablando de estas 2 millones de muestras al día y, bueno, os puedo asegurar que esto hace falta una cantidad de proceso, una cantidad de almacenamiento y de personas altamente cualificadas para que todo esto funcione al final del día, ¿no? Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer nosotros es, ¿necesitamos tener nuestro propio VirusTotal o no? ¿No? Muchas veces la respuesta es que no, sino que podemos aprovechar estas y otras herramientas
para conseguir estos objetivos, ¿no? Entonces, hablando desde la perspectiva de trabajar con grandes volúmenes de datos y demás, es lo que vamos a ver hoy, ¿no? Al final del día, preguntas como lo que decíamos, ¿no? ¿Cuál es el retorno de inversión? ¿Cómo podemos hacer que Threat Intelligence, todo esto, sea algo que nos permita hacer una toma de decisiones inteligente, ¿no? Para llegar a esos objetivos que necesitamos? ¿Y cómo plantearíamos, en este caso, el escenario de crear un equipo, de crear un procedimiento que sea efectivo, que sea útil, que nos devuelva el dinero que estamos invirtiendo, ¿no? Más allá de que sea algo de que no podemos comprar, sí que tiene un precio, pues todo lo que necesitamos, ¿no? Los distintos elementos. Y hay algunos que realmente, pues a veces tenemos que pararnos a pensar, ¿no? ¿Cuál es el valor que nos aportan? Por ejemplo, un indicador de compromiso. Hay muchas veces que esto se compra a peso. A mí me ha pasado de ir a reuniones y decir, bueno, pues ofrecemos este feed. Y me dicen, bueno, pero ¿cuántos terabytes me vas a dar de información? Porque por este precio yo recibo tantos, ¿no? Tantos indicadores. Y eso es un problema, ¿no? Los indicadores, por ejemplo, si no tienen un contexto, no sirven para nada. Si yo ahora comparto con vosotros un hash y no os digo nada de contexto, ni desde cuándo es malicioso, ni desde cuándo está activo, ni qué actor está detrás, ni qué tipo de malware es, al final pues lo tenéis, no sirve de nada, es simplemente pues una serie de letras y de números, ¿no? Entonces el contexto siempre es algo que necesitamos para poder para poder crear, ¿no?, el tipo de inteligencia que necesitamos. Bueno, visto ya todo esto, que es un poco la introducción al por qué vamos a hacer hoy, o voy a presentaros un poco esta charla, lo que quiero es hablar desde el punto de vista, una vez más, de la experiencia y sobre todo desde el punto de vista de tratar con grandes volúmenes de datos y ver por una parte lo que estamos creando como analistas y por otra parte lo que estamos consumiendo, en ese caso a veces como C-levels y demás, ¿no? Cómo se presentan los datos y cómo una interpretación incorrecta pues nos cambia totalmente la película, ¿no?, de lo que estamos viendo al final del día. Así que bueno, vamos a empezar un poco. Voy a presentar varios ejemplos, la mayoría son nuestros, de research que hemos estado haciendo últimamente. También podríamos poner ejemplos de terceros, pero bueno, esto siempre queda feo, ¿no? Tampoco quiero que nadie se sienta identificado, ¿no?, por alguna cosa que igual se podía haber hecho mejor. En cualquier caso, uno de los puntos con los que empezar, que seguramente habréis visto en casi cualquier presentación de estas a vista de pájaro, es el tema de la distribución geográfica. Y esto es algo que tiene una alta carga política. Entendedme con lo que digo. No quiero decir a nivel político, sino que se utiliza de forma interesada. Y muchas veces lo que vemos es que la interpretación de estos datos se va escogiendo de forma selectiva, de forma que refuerza la teoría que se está intentando poner encima de la mesa, ¿no? Lo que muchas veces refleja, cuando vemos un mapa y vemos países en rojo y países en verde, lo típico, ¿no? Lo que muchas veces refleja esto es la visibilidad de quien está creando el informe, ¿no? Pues al final nuestra base de clientes está, por decir algo, en la India, pues la mayoría de las detecciones van a estar en la India. Muchas veces también encontramos que no se hace ningún tipo de corte para que el número de datos sea significativo a nivel estadístico, ¿no? Es decir, encontramos situaciones que a lo mejor en un país tenemos 3 clientes, se infecta uno y aumenta un 30% las infecciones en el país, ¿no? Esto realmente no tiene validez estadística, pero aún así, este tipo de filtros en gran cantidad de... no diría que son informes de inteligencia realmente, pero ya me entendéis, que se venden como tal, se encuentran datos de este tipo, ¿no? Entonces, si no vamos a la raíz, es muy difícil nosotros tomar una decisión correcta, ¿no?, en función de estos datos. Tenemos que saber leerlos, tenemos que saber criticar lo que tenemos encima de la mesa y tenemos que saber contrastar esta información. Este que pongo aquí es un gráfico que hicimos, en este caso era de la distribución de ransomware. Y lo que intentamos hacer es calcular el porcentaje de incremento de muestras de ransomware por distintos países en función a lo que es la media normal de detecciones de cualquier tipo de malware en ese país, ¿no? Entonces, pues aquí vemos que Israel tenía un incremento muy bestia respecto al resto, ¿no?
Este gráfico no entendió nadie. Todo el mundo nos criticaba y nos decía, oye, pero ¿cómo puede ser que los Estados Unidos no sea el país que tiene más detecciones? Sí que lo es, pero porcentualmente no. Donde hemos visto el incremento más grande ha sido en Israel. Esta es una parte de la historia, que muchas veces pues, no se interpreta correctamente lo que tienes delante. Por otra parte, lo que también nos ha pasado es cuando vamos a escarbar los datos, qué es lo que estamos haciendo aquí, por qué hay este incremento, también es porque en Israel hay una gran cantidad de empresas de seguridad. Por lo tanto, ellos están lanzando las muestras contra virus total simplemente para hacer su negocio, ¿no? Entonces, bueno, es lo típico, ¿no? Que si no hacemos una interpretación correcta, pues nos encontramos con que podemos tener una lectura totalmente equivocada a lo que están representando estos datos. El segundo caso que quería poner encima de la mesa es el tema de las detecciones, porque esto es otro de los puntos súper típicos que nos dicen, bueno, ¿cuál es el malware más frecuente que estáis viendo? ¿O cuál es el malware más frecuente en esta región o durante los últimos meses, etcétera? Y eso también es una historia surrealista, ¿no? Porque lo primero es cómo hacemos la clasificación de este código malicioso. ¿Qué criterio utilizamos? Si somos un vendor, por ejemplo, una casa antivirus, vamos a utilizar nuestro criterio, ¿no? Que puede ser una detección, un veredicto, que a lo mejor se creó hace 7 años y que a lo mejor esta familia de malware ha ido evolucionando. Muchas veces las casas antivirus también no se quieren pillar los dedos y hacen detecciones genéricas. Entonces nos salen siempre arriba de la lista detecciones genéricas, ¿no? Win32, Gen, no sé qué, y al final esto no nos dice nada. Si solo tenemos una fuente, vamos a tener una visibilidad. Si contrastamos, nos vamos a encontrar con el problema de cómo hacemos las equivalencias. Y aquí, como cada casa antivirus le da un nombre a cada malware, pues tenemos otro gran problema. Por lo tanto, es muy difícil tener unas estadísticas realmente fiables de cuáles son las familias que tienen más prevalencia, que están creciendo y demás, simplemente porque contrastar los datos es difícil. Y al final, cada uno de las fuentes individuales tiene una visibilidad parcial. Nadie tiene una visibilidad absolutamente de todo. Cada uno pues, tiene su base de clientes y ve lo que ve. Por lo tanto, cruzar esos datos es muy difícil. Aquí os pongo un par de ejemplos. El primero que quería detenerme es en el de WannaCry. Eso también son datos que vimos de cuáles eran las familias de malware, en este caso de ransomware, que tenían una mayor presencia durante los últimos años. Y claro, WannaCry me vas a decir, bueno, pero si WannaCry está muertísimo. Y es cierto. Pero ¿qué pasa? Que quien creó en su día la detección, o muchas casas de antivirus que crearon la detección de WannaCry, la hicieron basándose en uno de los factores. O sea, tú cuando tienes delante un código malicioso dices, bueno, ¿en qué me fijo para detectar que eso es malicioso? Es una decisión que tienes que tomar. Y uno de los factores que tomaron muchas casas antivirus fue en este caso el exploit, el Eternal Blue. Por lo tanto, si se sigue utilizando este exploit, hay casas antivirus que lo siguen detectando como WannaCry, aunque no tenga nada que ver. Pero si no hemos ido al detalle a ver qué es lo que está pasando, pues aquí vemos que WannaCry todavía está activo. Es decir, siempre tenemos que ir a la raíz a entender qué es lo que está pasando. El segundo ejemplo es el de GunCrab. GunCrab es una familia de ransomware que no hay duda que ha estado muy activa, sobre todo en el 2020. Era la familia que tenía la actividad mayor con diferencia. ¿Cuál es la pega de todo esto? Que el grupo de GunCrab se disolvió. Entonces, ¿cómo es posible que a partir de entonces es cuando hayan estado más activos? Bueno, pues lo que pasó es que al disolverse, el código, hubo un programa de afiliados, entonces se repartió, mucha gente empezó a utilizar este código para crear copycats de lo que es GunCrab y las casas antivirus lo seguían detectando como tal, lo cual es correcto. Es decir, es código basado en el ransomware GunCrab, pero la intencionalidad es distinta. Entonces, a veces si queremos hacer dobles lecturas respecto a la importancia de un grupo, tenemos que tener este tipo de consideraciones en cuenta, ¿no? Porque aquí parecería que el grupo tiene una salud excelente, pero no es así. Aún así, es un malware derivado. No quiere decir nada, o sea, quiere decir que tenemos que hacer siempre pues, una lectura con todos los factores a tener en cuenta, ¿no? Si no nos encontramos en situaciones un poco extrañas. Más allá de los veredictos, tenemos una herramienta excelente para trabajar que son las reglas Yara.
las reglas Yara es como si nosotros nos hacemos nuestro propio veredicto. Y lo que también es perfecto es que se comparten en la comunidad y bueno, también a nivel comercial. Y lo bueno es que las podemos modificar a nuestro gusto. El tema de las reglas de Yara nos encontramos una situación parecida a los veredictos, ¿no? Nosotros cogemos una regla que a lo mejor detecta una familia APT28, por decir algo, y a lo mejor detecta un malware de esta familia en el 2018. Pero del 2018 hasta hoy ha llovido mucho y han pasado muchas cosas. A lo mejor este malware que antes era exclusivo de APT28, ahora lo utiliza todo el mundo o viceversa. Lo ha dejado de utilizar, en este caso, este grupo, ¿no? Entonces, las reglas de Yara, yo creo que nosotros tenemos una responsabilidad. Y es que si no las vamos manteniendo actualizadas, decaen rápidamente. Porque hay que actualizarlas respecto a lo que va sucediendo en cuanto a actividad de distintos grupos, ¿no? Y esto pasa muchísimo. Lo que he puesto aquí en el pantallazo es un ejemplo gracioso, que es una muestra que hay en Virus Total, que todas estas reglas de Yara dan positivo contra ella, ¿no? Siempre puedes hacer una regla, puedes hacer una muestra troll, ¿no? Que coja y que detone contra todas las reglas de Yara. Pero lo que quiero decir con esto es que nos hemos encontrado, por ejemplo, yo recuerdo, estábamos mirando actividad APT y el grupo Oil Rig aparecía que había un pico de actividad en noviembre del 2020. Y yo, qué raro, Oil Rig, bueno, puede ser, ¿no? Entonces fui a mirar la regla de Yara y lo que encontré es que la regla estaba basada en una publicación, creo que de Palo Alto, en la cual dice, bueno, detectada campaña de Oil Rig. Vale, muy bien. Y aparecen a lo mejor 4 scripts que utilizaban en ese momento, ¿vale? Y esos scripts tienen una forma de ofuscación que en aquel momento Palo Alto decía que solo habían visto en este actor, lo cual puede ser. Pero primero, estamos basando una regla. Esto es un círculo que suele pasar, ¿no? Vemos una publicación, vemos unos samples, creamos nuestra regla basada en ellos, pero luego hay que irla manteniendo, ¿no? A lo largo del tiempo, porque esto que está basado en un sistema de ofuscación, en el 2017, en el 2021, o en el 2020 en este caso, ese sistema de ofuscación ya lo utilizaban los grupos. No era nada que haya quedado ahí exclusivo, ¿no? No es algo que no se pueda replicar. Entonces, realmente era un falso positivo, pero muchas veces, si vamos a la raíz de esta regla Yara, nos encontramos que a lo mejor se basa en uno, en 2 samples, y que a lo mejor la atribución la hace una única compañía y a partir de aquí se va creando el efecto bola de nieve, ¿no? Que con el tiempo ya decimos, no, es que esto viene de esta regla de Yara y aparece como tal. Esto pasa muchísimo. Y es muy importante, pues eso, tener siempre muy en cuenta cuál es el origen que ha generado esas detecciones, ¿no? Estas reglas de Yara. Y como digo, tiene especial importancia o tiene especial responsabilidad aquí el analista para ir manteniendo una base de reglas frescas y actualizada. Y esto aplica a cualquier empresa, ¿no? Un tema interesante también es que en algunos dominios, como los que es APT, las reglas de Yara suelen ser muy buenas porque hay una presión muy alta, porque hay grupos de investigadores muy buenos que están trabajando en ellas, porque los van siguiendo los grupos y van actualizando, etc. Pero hay otros dominios, como puede ser ransomware, que claro, como hay 200 familias, pues no hay reglas que detecten a todos, no hay reglas que detecten a cada una de las familias, no podemos contrastar, solo hay para las más conocidas. Entonces, bueno, eso es otro factor a considerar, ¿no? Que no siempre encontramos la misma calidad en todas ellas. El tema de OSINT. Todo lo que es OSINT, yo por supuesto recomiendo utilizarlo, es muy valioso. Pero hay una cantidad de ruido tremenda, ¿no? Porque esto es un pantallazo de Alien Ball OTX, que es un agregador de OSINT excelente, pero si os vais a ver las publicaciones, pues claro, ya tiene unos números tremendos, ¿no? 170.000 publicaciones. De aquí cada una pues tiene distintos datos, tiene TTPs, tienes indicadores, tienes actores y es difícil gestionar todo esto, ¿no? Hay que darle la validez a cada uno de las fuentes que nosotros creamos. Y sobre todo aquí vemos el efecto bola de nieve tremendo, porque de una publicación inicial luego salen 50 que se van copiando y que van diciendo, sí, sí, como publicaba Pepito, pues esto es tal o esto es Pascual, sin que nadie haga la doble comprobación, ¿no? Hay una gran cantidad de ruido en todo lo que es OSINT, ¿no? Entonces hay que darle primero el valor que tiene cada una de las cosas. Luego que hay un caos
en todo lo que son las equivalencias de, por ejemplo, familias, ¿no? No solo familias, sino actores. No es solo que tengas un alias distinto para distintos vendors, sino que aparte distintos grupos tienen distinta visibilidad y dicen, no, para nosotros estos son 3 grupos, para nosotros esto es un único actor, etcétera, ¿no? Con lo que consolidar toda esa información también es bastante caótico. Y hay un gran problema también, que aunque hoy en día hay formatos, ¿no?, que están bastante avanzados para lo que es compartir threat intelligence, que son muy granulares y podemos poner información muy detallada, en general, la mayor parte de publicaciones dicen indicadores y etiquetas. Y las etiquetas son, este es el actor, a lo mejor la distribución geográfica y poco más, y una serie de indicadores. ¿Qué problema hay aquí? Que hoy en día los ataques no significan que sean hechos con un toolset exclusivo del actor. De hecho, todo lo que es lateral movement y demás, pues bueno, todo el mundo utiliza lo mismo. Si vemos un Meterpreter, si vemos un Cobalt Strike, si vemos un Mimikatz, esto no es exclusivo de ningún actor. Pero cuando nosotros ingerimos este pulso o esta agrupación de información, vemos actor Pepito, aquí están todos los indicadores. Entonces, ¿qué pasa? Que si nosotros luego en el futuro queremos automatizar este tipo de cosas, que es muy recomendable, y decir algo como, hey, voy a crear unas reglas automáticamente a partir de estos indicadores, o voy a ver similitud, o voy a hacer algún tipo de clustering, pues me va a salir un churro, porque realmente son muy disjuntos. Y aparte la atribución para estos indicadores individualmente pues no es correcta. Y bueno, al final, este tipo de herramientas son cosas que tenemos que utilizar hoy en día, ¿no? Todo lo que es similitud, clustering, cosas así. Hoy en día tenemos, o ejecutar reglas de Yara de forma casi inmediata. Esto hoy en día es posible. Hace unos años no lo era. Entonces, son herramientas que debemos utilizar, ¿no? Luego lo veremos más adelante. Pero antes de eso, quería hablar un momento de los TTPs. Los TTPs, a nivel, digamos, conceptual, está muy bien, porque decimos, bueno, vamos a intentar explicar cómo funciona un ataque de este grupo, pero en general, ¿qué es lo que ocurre? Que la mayoría de grupos repiten el mismo proceso para los ataques, lo cual hace que la huella, digamos, de TTPs no es única, sino que se repite. Y lo segundo es que eventualmente todos los grupos van a rellenar la matriz. Si seguimos simplemente acumulando, en algún momento pues, las técnicas van apareciendo y van rellenando todas las casillas, ¿no? Lo que tenemos que hacer, yo creo que es mucho más útil, es ver en un momento dado qué TTP se están utilizando quizás para una campaña en concreto y de aquí quitar todos los que sean genéricos. No digo que no sea información valiosa, pero realmente no es información discriminante. Entonces, nos interesan los que sean discriminantes, tenemos que ver la prevalencia y tenemos que ver detalles técnicos que nos permitan que sean accionables. Si no, simplemente es una colección de puntitos que realmente no tienen mucho más, ¿no? Bueno, aquí he puesto algún ejemplo. Y otro tema es que los TTPs muchas veces se obtienen de forma automática, ¿no? Es una agregación de los TTPs de todos los IOCs que vemos de una campaña en concreto. Y esto pues tiene que ver con la detonación en sistemas automáticos, en una sandbox y tal, y lo que nos vaya diciendo la sandbox. Sí, esto se mapea con esos TTPs, ¿no? Con lo que al final todo es muy simplista y al final pierde valor. Si no nos quedamos, si no hacemos el esfuerzo de coger lo que es relevante y distintivo, pues yo creo que va perdiendo valor, ¿no? Y lo que os comentaba antes de las estadísticas, ya como punto, como último punto, y ya nos vamos a comer. El tema de las estadísticas, pues muchas veces las tomamos muy a la ligera, ¿no? No se tiene el número de muestras, no se tiene en cuenta para ver, no se explica bien, se mezclan lo que es a lo mejor detecciones con lo que es número de muestras. En fin, se van mezclando conceptos y al final nos queremos quedar con las curvas de los gráficos, ¿no? Nos queremos ver esto crece, esto baja. Cada vez que nos hemos encontrado nosotros una anomalía, nos ha valido la pena ir a ver qué es lo que estaba pasando, porque muchas veces era algo que tenía una explicación muy básica. Por ejemplo, esto estábamos estudiando un clúster, ¿no?, de Cobalt Strike que estaba utilizando en principio CopyKittens. Y claro, hay una diferencia muy bestia si vemos lo que es el número de muestras
y si hacemos una clusterización, ¿no?, de las mismas. ¿Por qué? Porque a lo mejor solo cambia algo de la configuración, pero esencialmente es lo mismo, ¿no? Entonces, al final, si nos vamos a quedar con la imagen visual del gráfico, de ver los picos y demás, este tipo de cosas va a ser la diferencia, el que te lo presenten de una forma o de otra. Entonces, nosotros también, como analistas, tenemos esa responsabilidad de presentar los datos de forma que no engañen al que lo está leyendo. Pero, de hecho, y ya como consideración final, yo creo que no hay peor que el que se quiera autoengañar a sí mismo, ¿no? Y que quizás ese es el peor pecado, que muchas veces interpretamos los datos en función de lo que queremos concluir. Y muchas veces pues hemos visto esto, ¿no? Tanto como por parte del analista a la hora de crear, en este caso, los reportes, como por parte del consumidor, ¿no? Yo creo que en el fondo, a la hora de nosotros crear una estrategia de Threat Intelligence y para que esto sea efectivo y que no, digamos, tiremos el dinero, tenemos que definir estos objetivos y tenemos que plantearlo como algo a largo plazo. Al final, todo esto es un mercado muy joven. Hace unos años que existe, los formatos van cambiando de forma constante y lo que necesitamos es ir adaptándonos a las técnicas que están funcionando. Yo creo que al final se trata de tener un corpus, digamos, que esté actualizado, que esté sano, sobre todo dedicar esfuerzos a la monitorización y no simplemente dedicarnos a ingerir indicadores de compromiso sin más, que al final lo que hacen es ensuciar y lo que hacen es liarnos más, sobre todo a nivel de analista, ¿no? Y al final, con esos datos limpios, que entendemos de dónde salen, podremos tomar las decisiones que nosotros creamos que sean apropiadas pues, para conseguir nuestros objetivos. Así que, bueno, nada más por mi parte. Espero que esos consejos pues, bueno, sean útiles y nada, muchas gracias a todos.